Hola amigos, estoy en Estados Unidos y llevo aquí 2 semanas porque he venido a visitar a una amiga de la universidad que vive en Nueva York y a mi mejor amiga que se ha mudado a Filadelfia porque está haciendo un postdoctorado. Así que estoy aquí viviendo la vida estadounidense y os voy a contar las 10 cosas que más me han sorprendido, las diferencias más grandes que puedo encontrar con España. Y por supuesto os lo voy a contar todo en español para que aprendáis conmigo. Os voy a decir primero las cosas que me gustan y después las cosas que no me gustan. A ver qué opináis. My Daily Spanish. Pues vamos primero con las 5 cosas que me han sorprendido para bien. Las cosas que me gustan, que me encantan. De menos a más. Pues una cosa que me gusta mucho es que veo que a la gente le da igual completamente lo que piensen los demás. Tú ves a gente haciendo sus cosas, cantando, rapeando, bailando y tal, mucho más libremente que en España. Yo veo aquí a la gente más libre en ese sentido y a los demás les da completamente igual lo que esté haciendo esa otra persona. Así que eso me gusta mucho. Se ve un poco la libertad en ese sentido. Que no es que en España no se pueda hacer, pero a la gente le da más vergüenza lo que piensen los demás. Y eso es lo que he notado. Otra cosa que me encanta es que la gente te saluda mucho más y también que siempre te preguntan ¿qué tal estás? Eso no es nada normal en España, a no ser que conozcas a esa persona. Pero de normal, tú llegas a un sitio y no te preguntan ¿qué tal? Que aquí siempre se pregunta ¿qué tal? How are you? Y le respondes y le preguntas a la otra persona ¿qué tal está esa persona? Y también te responden, y aunque se haga simplemente por educación, que a lo mejor le da totalmente igual cómo estés, pero me parece muy bonito que se haga así y que sea lo normal. Como que te sacan una sonrisa y no sé, aunque no sea de verdad, que yo creo que muchas veces sí, porque hay veces que inicio conversaciones a partir de preguntarnos qué tal el día, pero bueno, y que siempre se le desea un buen día a la otra persona cuando te despides. Eso me encanta, porque en España yo siempre lo hago, pero no siempre te desea un buen día, no es tan normal. Y aquí es lo normal, así que es una maravilla, me parece una maravilla. Otra cosa que me flipa, me encanta, que me parece una maravilla, es que en los restaurantes te den agua gratis. Eso en Europa, en España no pasa, no te dan nunca agua gratis. En algunos sitios sí, conozco algunos restaurantes que te dan agua gratis o que tienes la opción por lo menos de pedirla, pero no es lo normal. Tú llegas a un restaurante en España y lo primero que hacen es preguntarte qué vas a beber, porque tú tienes que pagar por una bebida. Y si pides agua, te traen una botella de agua y tienes que pagar esa botella de agua. Entonces, pues se encarece un poco siempre y no tener la opción de poder beber agua, pues es un poco inconveniente. A mí me gusta beber agua y me gusta el agua del grifo. El agua embotellada me sabe un poco raro, así que siempre agradezco aquí que lo normal sea que cuando entras en un restaurante, pues que te den tu vaso de agua y si se te acaba el agua o te has bebido la mitad del vaso, te lo rellenan. Y eso es gratis. Bueno, tampoco hay muchas cosas gratis aquí, pero me encanta, soy muy fan de que te den agua gratis. Gracias. Otra cosa que me encanta, que soy muy fan, es de la cantidad de cereales diferentes que hay aquí. Que a lo mejor viene un estadounidense a España y le parecen muy chulos los cereales de allí, pero como yo estoy acostumbrada a lo que hay allí y aquí hay opciones muy diferentes y que me encantan, pues eso a mí me pone muy contenta y lo único que pienso traerme de vuelta a España son cereales y cereales y cereales que espero que me quepan todos. Soy muy fan, me encanta desayunar cereales y me encantan los Captain Crunch. Me encanta. Lo más alto de mi lista de cosas que me gustan de Estados Unidos es que en casi todas partes es muy fácil encontrar
mesas y sillas para que se siente la gente a descansar o a tomarse lo que ellos quieran. Está todo lleno de bancos, que en España bancos hay, pero no hay mesas y sillas por la calle para que la gente se siente. Y aquí hay muchos parques, sobre todo, que tienen mesas y sillas para que la gente tranquilamente pueda comprarse lo que sea para comer en el supermercado y se lo coman ahí tranquilamente. Eso me ha encantado, me encanta, me encanta, me encanta. Muy fan, muy bien. Mirad qué perrito más grande y más bonito. Aquí es verdad que todo es grande, pero no tanto, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser todo más grande. Los edificios son muy grandes. Bueno, sabéis que en My Daily Spanish os ayudamos a aprender español y os podéis descargar gratis nuestra guía para aprender español en casa escaneando este código QR en la pantalla o haciendo clic en el enlace en la descripción del vídeo. Vamos ahora con 5 cosas que me han sorprendido para mal. 5 cosas que no me han gustado. A ver qué pensáis. De menos a más otra vez. Vale, pues vamos a empezar por los olores. Huele mucho a pis en muchos sitios. El metro huele fatal. Bueno, esto me da más igual, pero es verdad que huele mucho a María. ¿Sabéis? María es marihuana. Es un secreto. Que yo no consumo, pero es un olor que me molesta menos que el del pis, por ejemplo. Que en España también huele a pis, pero aquí mucho más. Por lo menos en Nueva York y en Filadelfia, que son las 2 ciudades donde más tiempo he estado. He estado en Washington también y no olía mal, estaba bien. Pero bueno, esto es leve porque tampoco es tan distinto a España. Pero me ha sorprendido un poco. Otra cosa que he notado es que pitan muchísimo. Los coches pitan muchísimo, más que en España. En general hay mucho ruido, sirenas todo el rato. Las sirenas de los bomberos además me hacen mucha gracia porque son como muy largas, como se van cansando, ¿no? Así mucho rato. Y me ha hecho gracia. Pero es verdad que suenan mucho. Mira, ¿escucháis los pitidos? Aquí por nada ya te pitan. Que en España también se pita, pero no tanto. Hay veces que pitan antes de que hayas hecho nada. Por ejemplo, estaba yo yendo a un paso de cebra para cruzar, pero iba a pararme a esperar a que se pusiera el semáforo en verde, bueno, en blanco, claro. En España el semáforo se pone en verde y aquí se pone en blanco para cruzar. Bueno, pues a esperar a que se pusiera en blanco. Y va y los coches te pitan como si fueras a pasar. Pero si yo no voy a pasar, señor, ¿por qué me está usted pitando? Que por cierto, me hace mucha gracia que aquí la gente cruza en el paso de cebra o por la carretera cuando le apetece, cuando le sale del moño, porque, no sé, en España es mucho menos común que la gente cruce cuando está en rojo para los peatones, pero aquí les da igual. También por eso pitan más, pero que no te piten por nada, hombre. Otra cosa que he visto que no me gusta mucho es que los trenes y el transporte público en general se retrasan muchísimo. Los trenes de Amtrak y los autobuses de línea, los autobuses por la ciudad, se retrasan un montón. He ido y venido varias veces de Nueva York a Filadelfia en tren. La primera vez tenía un tren por la noche que se había retrasado 2 horas y al final se canceló y me lo cambiaron por otro tren al día siguiente que también se canceló y ya al siguiente viene bien. Por suerte el servicio de atención al cliente era bueno y me dieron un billete en clase business. ¡Ojo! Pero no me fío mucho yo del horario de los autobuses ni de los trenes, sobre todo de los trenes. Me da un poco de miedo que se me cancele un tren. Vale, vamos subiendo. Una cosa que no me gusta nada es que los impuestos no estén incluidos en el precio de los productos en un restaurante, en un supermercado, en una tienda o donde sea. Que lo que tú veas no sea el precio final, a mí me mata porque no puedo calcular bien mi presupuesto. Entonces eso no me gusta nada. ¿Qué os cuesta incluir los impuestos dentro del precio de los productos?
o de la carta de un restaurante. Es que yo me compro cosas o pido comida pensando en que me va a costar una cosa y después... ¡oh! Así que eso me molesta. A mi cartera le molesta más, a mi bolsillo. Es que además todo es muy caro. Comparado con España, todo es muy caro. Sobre todo Nueva York, ¿no? Pero Filadelfia también. Socorro, simplemente, en general, socorro. Y por último, un tema que me remata es el tema de las propinas. Que está muy bien dejar propina cuando el servicio es bueno, pero que sea algo ya obligatorio en la sociedad, que sea también mínimo ya un 20%, por lo menos en Nueva York mínimo un 20%, en Filadelfia 15, pero bueno, 20, 18, 20, es que al final la comida te sale muchísimo más cara. Entonces llega un punto en el que es difícil salir a comer un poco, no sé, para mí es muy raro tener que ir dejando propina tan grande. En España lo normal es pagar con tarjeta y te vas. Si tengo algo suelto y me ha gustado mucho cómo estaba la comida, cómo me han tratado, pues a lo mejor dejo 50 céntimos, 1 euro, es lo normal. A lo mejor la gente no deja mucha propina, a lo mejor 1 euro o 2 es lo que pueda dejar alguien de propina, pero aquí, que claro, si vas a comer tú sola, pues a lo mejor $4, o a lo mejor, no sé, si vas con amigos, la propina es gigantesca, que al final sale muy caro comer nada entre los impuestos y las propinas. A mí la verdad que me mata un poco. Por otro lado, los camareros y las camareras que me han atendido siempre han sido súper majos y majas y bueno, se merecen propina, pero desde mi punto de vista no tanto. Para mí es un poco sorprendente, ¿no? La cantidad de dinero que tienes que ir aquí dejando todo el rato. Pero bueno, son culturas diferentes. Pero es verdad que sentirte obligado a pagar tanto dinero, pues no me gusta. Prefiero comprarme algo para llevar en el supermercado o en algún sitio de comida para llevar y comérmelo tranquilamente en un parque. Cuando hace sol, claro, ahora se está muy bien comprarme algo en algún sitio de estos y llevármelo a un parque a tomar el sol. Me gusta más. Bueno, ¿qué os parece? Contadme ahora vosotros en los comentarios qué cosas os han sorprendido de otros países. Oye, mirad qué guay la versión en español de la escultura de Love. ¡Qué guay! Aquí tenéis más videoblogs en español para que aprendáis conmigo. Un abrazo desde Filadelfia.